¿Cómo confiar en Dios frente a las pruebas? Una pregunta esencial. ¿Alguna vez has pasado por algo tan difícil que te preguntaste dónde estaba Dios? Quizás oraste, buscaste respuestas, pero lo único que sentiste fue un pesado silencio. En estos momentos confiar en Dios parece un desafío inmenso. ¿Cómo podemos entregarnos verdaderamente a Él cuando todo se está derrumbando a nuestro alrededor? Antes de continuar, suscríbete para recibir enseñanzas bíblicas que fortalecerán tu fe y te ayudarán a crecer espiritualmente. Confianza en Dios, un llamado a una fe profunda. Hay un lugar donde el alma atribulada encuentra paz, donde la angustia da paso a la seguridad, donde el corazón herido recupera la esperanza. Este lugar no es un refugio terrenal, ni una solución inmediata a nuestros problemas, sino una presencia, la de Dios. Cuando todo parece desmoronarse, cuando las certezas se hacen añicos y el futuro parece tan incierto como un camino en la niebla, una voz suave susurra al alma: no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. Esta palabra resuena en lo más profundo del corazón, pero muchas veces parece lejana, como una estrella que vemos sin poder tocarla. Desde el principio, Dios ha caminado con su pueblo a través de desiertos, tormentas y las noches más oscuras. Estuvo con José en la cárcel, con Moisés frente al Mar Rojo, con Job en el corazón del sufrimiento. ¿Pero vieron estos hombres liberación inmediatamente? Number primero aprendieron a confiar. José, vendido por sus hermanos, arrojado a un calabozo por un crimen que no había cometido, habría podido ceder a la amargura. ¿Cuántas noches pasó mirando los muros de piedra, preguntándose si Dios lo había olvidado? Sin embargo, cada prueba era un hilo tejido en el tapiz divino, preparándose para el día en que Él se convertiría en el instrumento de liberación para su pueblo. Moisés, frente a un mar infranqueable, con el ejército del faraón detrás de él, podría haberse hundido en la desesperación. Los gritos del pueblo resonaban en sus oídos. ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Éxodo 14:11. Pero Dios ya había planeado el camino antes de que Moisés supiera caminar. Se levantó un viento, las aguas se separaron y el paso se hizo visible justo cuando más lo necesitaban. Job, cubierto de llagas, privado de todo lo que amaba, sentado en el polvo bajo la mirada acusadora de sus amigos, podría haber negado su fe. ¿Dónde está Dios? Podría haber gritado, pero incluso en la oscuridad se mantuvo firme, declarando: yo sé que mi Redentor vive. Job 19:25. Él no entendió, pero creyó. Confiar en Dios no es ignorar el dolor ni negar la realidad. Es elegir creer que, incluso en las pruebas, Dios está ahí y está trabajando por un bien mayor. Hay momentos en que el silencio de Dios parece ensordecedor. Oraciones que quedan suspendidas en el aire, sin respuesta aparente. Días en que el alma vacila, dividida entre la fe y la duda. Es en estos momentos cuando se forja la verdadera confianza. No en la comodidad, sino en el abandono total, donde el alma dice: Padre, no entiendo, pero confío en ti. A lo largo de los siglos, aquellos que han caminado con Dios han tenido que aprender esta confianza. Abraham dejando su país sin saber a dónde iba. David huyendo para salvar su vida después de ser ungido rey. Esther enfrentándose a la muerte para salvar a su pueblo. Cada uno de ellos dio un paso hacia lo desconocido, confiando no en lo que veían, sino en aquel que lo veía todo. Todavía hoy resuena esa misma voz: no tengáis miedo, porque aquel que abrió el mar, resucitó a José y restauró a Job es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Por qué nos resulta difícil confiar en Dios en tiempos de prueba? 1. Queremos entender antes de creer. El hombre siempre ha buscado comprender. Desde el jardín del Edén, donde el árbol del conocimiento despertó en nosotros ese deseo insaciable de explicaciones, hemos aprendido a analizar, a cuestionar, a buscar razones para todo. La lógica nos tranquiliza, los hechos nos hacen sentir seguros. Lo incomprensible, en cambio, nos asusta. Cuando la adversidad ataca, nuestro primer instinto suele ser cuestionar: ¿por qué me pasa esto? ¿Dónde está Dios en esta situación? Si Dios me ama, ¿por qué me deja sufrir? Nos gustaría ver el plan completo, tener la certeza de que todo terminará bien antes de ceder a la confianza. Queremos garantías, pruebas, respuestas claras. Sin embargo,
Dios a menudo actúa de maneras que escapan a nuestra comprensión. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Mira a Abraham. Dios le había prometido una descendencia tan numerosa como las estrellas, pero tuvo que esperar años sin ver ninguna señal de esa promesa. Cuando Isaac, el niño milagroso, finalmente nació, Dios le pidió que hiciera lo impensable, ofrecerlo como sacrificio. En ese preciso momento, la lógica humana habría dictado rebelión, huida, incomprensión, pero Abraham no pidió explicaciones. Él obedeció. Y ahí es donde comienza la fe, donde termina el entendimiento. El mundo nos enseña a confiar en lo que vemos, en lo que podemos probar. Pero la fe es lo opuesto. Nos invita a caminar sin verlo todo, a creer sin entenderlo todo. ¿Alguna vez has tenido una temporada en la que nada parecía tener sentido? Donde todas las puertas se cerraban, donde todas las oraciones parecían quedar sin respuesta. En estos momentos el alma vacila porque busca puntos de referencia visibles. Sin embargo, Dios no nos pide que veamos. Él nos pide que confiemos en Él. José, en la prisión de Egipto, podría haber creído que Dios lo había abandonado. Él aún no veía el destino que le esperaba, pero lo que él no entendía, Dios lo estaba preparando. Cada injusticia, cada prueba, cada silencio divino lo condujeron a su llamada. Confiar en Dios significa aceptar que quizás no veamos el porqué de inmediato, pero sabemos quién. Aquel que tiene el universo en su mano, también tiene en su mano cada detalle de nuestra vida. 2. El dolor nubla nuestra visión. Cuando el dolor golpea, todo se encoge. Los pensamientos se confunden, el corazón se cierra, el futuro se vuelve incierto. Como una tormenta que desata el mar, la prueba levanta olas de dudas que nos hacen perder el equilibrio. Pedro experimentó esto, había hecho lo impensable, caminar sobre el agua. Con la mirada fija en Jesús, avanzó hacia lo imposible. Pero de repente el viento empezó a soplar. Las olas se volvieron amenazantes. Su mirada cambió y en un instante comenzó a hundirse. Mateo 14:30. ¿Cuántas veces hemos iniciado un camino de fe, confiados y llenos de seguridad, solo para que una prueba nuble nuestra visión? Una oración sin respuesta, una pérdida repentina, una injusticia, y nuestros ojos se apartan de Jesús para centrarse en la tormenta. El dolor tiene este extraño poder, nos encierra en el momento. Nos hace creer que lo que sentimos hoy será nuestra realidad para siempre, pero el sufrimiento nunca tiene la última palabra ante Dios. Job lo aprendió. Privado de todo, afligido por la enfermedad, traicionado por sus seres queridos, podría haberse rendido. Podría haber pensado que Dios se había olvidado de él. Pero incluso en lo más profundo de su angustia, dijo: «Pero yo sé que mi Redentor vive, y que al fin se levantará sobre el polvo». Job 19:25. El secreto es mantener la mirada fija en Dios, incluso cuando las olas se levantan, incluso cuando todo dentro de nosotros grita duda. Porque la verdad es que Jesús todavía está aquí. Él nunca abandonó el barco. Y cuando Pedro gritó a Jesús, inmediatamente le prendió. Tu tormenta no le sorprende. Tu sufrimiento no le es indiferente. Él está allí, incluso cuando aún no lo ves. 3. Tenemos miedo de dejar ir. Confiar en Dios es dejarse ir. Y dejarse ir es una de las cosas más difíciles de hacer. Crecimos en un mundo que nos empuja a controlarlo todo, nuestro futuro, nuestras relaciones, nuestras finanzas, nuestra salud. Planificamos, aseguramos, anticipamos. Pero cuando la adversidad golpea, nos enfrentamos a una realidad inquietante. No tenemos control sobre nada. Es este miedo al vacío lo que nos detiene. Este miedo a lo desconocido, esta necesidad de controlar el resultado. Sin embargo, Dios nos llama a la entrega total. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Mire a Moisés frente al Mar Rojo. Detrás de él, el ejército egipcio. Ante él, una extensión infranqueable. No tenía ninguna solución humana. No había un plan B. Y fue allí, en el impasse total, que Dios abrió un camino. Mire a Jesús en Getsemaní. Él sabía lo que le esperaba. Él podría haber huido. Podría haberlo detenido todo. Pero él oró: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Lucas 22:42. Ahí está la clave, aceptar que Dios sabe más que nosotros. Tenemos miedo de soltar porque creemos, en el fondo, que sabemos mejor que Dios lo que es bueno para nosotros. Pero ¿cuántas veces nos hemos aferrado a cosas que, en retrospectiva, no eran lo que Dios quería? Soltar no es rendirse, es poner en sus manos lo que no podemos llevar. Es decir, Señor, no entiendo, pero confío en ti. No veo el camino, pero sé que tú lo sabes. Yo no controlo el futuro, pero está en tus manos. Y en esta entrega ocurre un milagro. La paz reemplaza al miedo. La fe reemplaza la ansiedad. Y descubrimos que la única mano que realmente podía sostenernos era la de Dios. La prueba no siempre desaparece inmediatamente, pero está perdiendo su poder sobre nosotros, porque entendimos que no estamos solos, que no necesitamos entenderlo todo, y aquel que trazó el camino delante de nosotros es siempre fiel. ¿Cómo podemos aprender a confiar en Dios en tiempos de prueba? Primero, recuerda su fidelidad pasada. El corazón humano tiene memoria corta. Cuando llega la prueba, el presente lo absorbe todo, y lo que Dios hizo ayer parece desvanecerse detrás del dolor de hoy. Sin embargo, uno de los mejores antídotos contra la preocupación es el recuerdo. Mira hacia atrás. ¿Cuántas veces te ha ayudado Dios? Aunque hoy la prueba parezca insuperable, recordemos que Él siempre ha sido fiel. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103, 2. Israel es el ejemplo perfecto. Después de ver a Dios abrir el mar rojo, enviar maná del cielo y hacer fluir agua de la roca, Él seguía olvidándose. A la menor dificultad, el pueblo murmuraba. ¿Nos ha abandonado Dios? Éxodo 17:3. Sin embargo, cada vez se ha manifestado la fidelidad divina. No somos tan diferentes. Hemos visto a Dios actuar, pero ante una nueva prueba, la duda regresa. Ojalá nos tomáramos el tiempo para recordar. ¿Recuerdas aquel día en el que pensaste que todo estaba perdido, pero se abrió una salida? Ese momento cuando pensaste que estabas solo, pero la paz de Dios invadió tu corazón. Este problema que parecía no tener solución y sin embargo Dios proveyó. Dios no ha cambiado. El que fue fiel ayer será fiel hoy. Tómate un momento, cierra los ojos. Deja que el recuerdo de los momentos en que Dios te apoyó regrese a ti. Escríbalos si es necesario. Haz de tu memoria un santuario donde quede grabada su fidelidad. Porque un corazón que recuerda es un corazón que encuentra la fuerza para volver a esperar. 2. Confía en la palabra de Dios. Todo a tu alrededor tiembla. Las emociones fluctúan, las circunstancias cambian, los pensamientos se arremolinan, pero hay una roca inquebrantable, un ancla para el alma, la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. Mateo 24:35. Nuestras emociones son como las olas del océano, cambiantes, caprichosas, a veces violentas. Nos hacen creer que estamos solos, que Dios está ausente, que el Calvario no terminará nunca. Pero la verdad no se basa en nuestras emociones, se basa en la palabra de Dios. Cuando el miedo se apodera de nosotros, ¿qué dice Dios? Nunca te dejaré ni te abandonaré. Hebreos 13:5. Cuando todo parece perdido, ¿qué dice Dios? He aquí que voy a hacer algo nuevo. Está a punto de suceder. Isaías 43:19. Cuando surge la duda, ¿qué dice Dios? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Romanos 8:31. Medita en estas promesas. Tómalos, repítelos, decláralos en tu vida. Hazlo tu refugio. Porque la voz del mundo es fuerte, la de la duda persiste, pero la voz de Dios es eterna. No dejes que la tormenta dicte tu fe. Deja que la palabra de Dios sea tu brújula, tu fundamento, tu aliento. Tercera, perseverar en la oración. Hay momentos en que orar parece una lucha. Cada palabra es como una gota de agua que cae en un pozo sin fondo. Cada silencio de Dios parece pesar más. En Getsemaní, Jesús mismo sintió este peso. Ante la agonía de la cruz, su alma turbada clamó: Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz. Mateo 26:39. Pero añadió: hágase tu voluntad, no la mía. Lucas 22:42.
La oración no es solo una lista de peticiones enviadas al cielo, es un lugar de transformación. No siempre cambia nuestras circunstancias inmediatamente, pero cambia nuestros corazones, nos alinea con la voluntad de Dios. Hay respuestas inmediatas, hay silencios, y hay oraciones que parecen quedar suspendidas, como un eco lejano. Pero en estos momentos, Dios trabaja en profundidad, mucho más allá de lo que podemos imaginar, nosotros percibimos. Cuando sientas la necesidad de rendirte, vuelve a orar. Cuando las palabras fallan, suspira ante Dios. Cuando todo parezca congelado, permanece en su presencia, porque cada oración sincera es una semilla que dará fruto. Cuarta, permanecer en comunión con otros creyentes. La prueba tiene un efecto perverso, conduce al aislamiento. Cuando el dolor se vuelve intenso, el reflejo humano es replegarse sobre uno mismo, esconderse, silenciar el propio sufrimiento. Pero no estamos hechos para caminar solos. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Gálatas 6:2. Mira a Moisés. En la batalla contra Amalek, mientras sus manos estaban en alto, Israel ganaba. Pero se cansó. Entonces Aarón y Hur le apoyaron los brazos, y llegó la victoria. Éxodo 17:12. Necesitamos a otros. Un hermano o hermana en Cristo puede orar por nosotros cuando ya no tenemos fuerzas para orar. Una palabra puede reavivar una fe vacilante. Una iglesia puede convertirse en el lugar donde la presencia de Dios se manifiesta a través del amor de sus hijos. Si la prueba te ha hecho alejarte, haz lo contrario. Rodéate. Hablar. Déjate llevar. Porque a veces la mano de Dios se extiende a través de las manos de quienes nos rodean. 5. Acepta que el tiempo de Dios no es el nuestro. Una de las mayores luchas en esta dura prueba es el tiempo. Queremos respuestas inmediatas. Dios, Él ve más allá. Él hace todo bello a su tiempo. Eclesiastés 3:13. Mira a José. Fue vendido a los 17 años y se convirtió en gobernador a los 30. 13 años de espera, de injusticia, de silencio. Mira a Abraham. Le prometieron un hijo, pero Isaac no nació hasta 25 años después. Mira a Jesús. Esperó 30 años antes de comenzar su ministerio. El tiempo de Dios no se demora. Es un proceso, un terreno donde Él prepara, moldea, refina. A veces la respuesta vendrá en una forma diferente. A veces tomará tiempo, pero Dios nunca se equivoca. Donde tú ves retraso, Él ve el momento perfecto. Donde tú sientes un vacío, Él está construyendo. Donde tú te preguntas, ¿cuándo? Él ya está preparando el ahora. No pierdas la paciencia. No dejes que la espera destruya tu fe. Porque cuando llegue el tiempo de Dios, lo que Él logrará superará cualquier cosa que hayas podido esperar. Una promesa que nunca falla. Hay palabras que atraviesan los tiempos, promesas que resuenan como un eco eterno. Palabras escritas en las Escrituras, pero destinadas a cada generación, a cada alma que pasa por pruebas. No temas, porque yo estoy contigo. No mires a tu alrededor con temor, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con mi diestra triunfante. Isaías 41:10. Estas palabras, Dios dirigió a Israel, a un pueblo que oscilaba entre la esperanza y el miedo, entre la promesa y la incertidumbre. Pero no se quedaron encerrados en un pasado lejano. Incluso hoy te están hablando. No tengas miedo, 3 palabras y todo un mundo de consuelo, porque el miedo es muchas veces el primer enemigo en la prueba. Miedo al mañana, miedo al fracaso, miedo a no estar a la altura, miedo a estar solo. Pero Dios susurra a tu corazón, no temas. ¿Para qué? Porque yo estoy contigo. No es una ausencia de prueba lo que Él promete, sino una presencia infalible. El Creador del cielo y de la tierra camina a tu lado. La prueba es este mar embravecido donde las olas amenazan con arrastrarte. Es este viento violento el que irrumpe en la barca, haciendo que el corazón se balancee entre la esperanza y la desesperación. Los discípulos experimentaron este momento. De repente se desató una tempestad, y la barca se sacudía de un lado a otro, y Jesús dormía. La incomprensión se apoderó de ellos. «Maestro, estamos pereciendo, ¿y a ti no te importa?» Marcos 4:38. Así es a menudo como reaccionamos ante las tormentas de la vida. Sentimos que Dios permanece en silencio.
que no le importa la violencia de los vientos que nos golpean. Pero Jesús se puso de pie, habló al mar, y en un instante, la calma es ingreso. La lección de esta historia no es solo que Jesús puede calmar la tormenta, es que Él estaba allí, en la barca, desde el principio. Hoy quizá el viento sopla demasiado fuerte y las olas suben demasiado, pero no nos equivoquemos. Jesús nunca abandonó el barco. Dios no promete la ausencia de combate, sino la victoria. Él no promete un camino sin obstáculos, sino su mano que te sostiene en cada paso. Yo te fortalezco, vengo en tu ayuda. Te apoyo con mi mano derecha triunfante. Su fuerza está ahí, incluso cuando te sientes débil. Su ayuda es segura, aunque todavía no la veas. Su mano te sostiene, aun cuando todo parezca querer arrastrarte hacia abajo. Hay victorias espectaculares, liberaciones inmediatas donde Dios abre el mar rojo ante nosotros. Pero también están esas victorias silenciosas, esos momentos en los que Él no cambia tus circunstancias, pero cambia tu corazón en medio de la prueba. Pablo le rogó a Dios que le quitara la espina que le causaba dolor. Pero en lugar de eso, recibió esta respuesta: Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. A veces la victoria no consiste en ser eliminados de la prueba, sino en ser transformados por ella. La mayor prueba de la fidelidad de Dios no es solo lo que Él ha hecho en el pasado. Esta es la cruz. Jesús lo logró todo. Él soportó tu dolor, Él conquistó el pecado, Él aplastó la muerte. Si Dios no te abandonó en el Gólgota, ¿por qué te abandonaría hoy? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos 8:32. Todo ya está pagado. Todo ya está logrado. Así que hoy, incluso si la tormenta continúa rugiendo, incluso si el dolor todavía está ahí, elige confiar en Él. Porque no eres tú quien tiene tu vida en tus manos, es Él. Y sus promesas nunca fallarán. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete para recibir más enseñanzas que fortalecerán tu caminar con Dios.